Comentario a los 12 libros de la metafísica de Aristóteles. Proemio. Como enseña el filósofo en su Política, cuando muchas cosas se ordenan a algo uno, una de ellas tiene que ser la que regula o rige, y las demás reguladas o regidas. Eso se ve en la unión del alma y del cuerpo. El alma, por naturaleza, manda, y el cuerpo obedece. Lo mismo sucede en las potencias del alma. Así, la irascible y la concupiscible, por orden natural, son regidas por la razón. Ahora bien, todas las ciencias y artes se ordenan a una sola cosa, a saber, a la perfección del hombre, que es su felicidad. Es pues preciso que una de ellas rija a las demás, y esa lleva merecidamente el nombre de sabiduría, ya que es propio del sabio el ordenar. Se podrá conocer qué ciencia es esa y cuál su objeto si se examina con atención cómo alguien es idóneo para regir, así como en decir del filósofo en la obra mencionada, los hombres dotados de inteligencia poderosa son por naturaleza jefes y señores de los demás, y los robustos de cuerpos, pero menos dotados intelectualmente, son por naturaleza siervos. De la misma manera, la ciencia, que por naturaleza debe ser la reguladora de las demás, tiene que ser la que es la más intelectual, y esa es la que versa sobre los objetos más inteligibles. Ahora bien, la expresión los objetos más inteligibles puede tener tres sentidos. En primer lugar, atendido el orden del entender, aquellos objetos de los cuales el entendimiento alcanza la certeza parecen ser más inteligibles. Por eso, como la certeza de la ciencia la adquiere el entendimiento por las causas, el conocimiento de las causas parece ser el más intelectual. Por lo mismo, la ciencia que estudia las primeras causas parece que es la reguladora por excelencia de las demás. En segundo lugar, atendida la relación entre el entendimiento y los sentidos, como el conocimiento sensible versa sobre lo particular, la diferencia del entendimiento respecto del sentido parece estar en que el entendimiento conoce lo universal. Por eso también es intelectual en grado sumo la ciencia que se ocupa en los principios más universales. Esos son el ente y lo que sigue al ente, como la unidad y la pluralidad, la potencia y el acto. Tales objetos no deben quedar envueltos en una completa indeterminación, ya que sin ellos no se puede tener un conocimiento cabal de lo que pertenece a cada género o especie. Ni tampoco, por otra parte, se ha de tratar de ellos en una ciencia particular, pues al necesitar de ellos cualquier género de seres para su conocimiento, con igual razón se trataría de ellos en todas las ciencias particulares. Queda entonces que se trate de ellos en una única ciencia común, la cual por ser la más intelectual es la que regula a las demás. En tercer lugar, por el conocimiento intelectual. En efecto, los seres que poseen potencia intelectiva la tienen por el mismo hecho de carecer de materia. Por lo tanto, serán inteligibles en grado sumo los objetos que se hallen más separados de la materia. El inteligible y el entendimiento deben ser proporcionados entre sí y de un único género, ya que el entendimiento y lo inteligible en acto son una misma cosa. Ahora bien, se hallan separados en sumo grado de la materia aquellos seres que no sólo abstraen de la materia señalada, como las formas naturales tomadas universalmente, de las cuales trata la ciencia natural, sino absolutamente de la materia sensible, y no sólo conceptualmente,
como los seres matemáticos, sino también en la realidad como Dios y las inteligencias. Por eso, la ciencia que trata de esa clase de seres parece ser la más intelectual y la reina o señora de las demás. El estudio de esas tres clases de objetos es propio no de diversas ciencias, sino de una sola. En efecto, esas sustancias separadas mencionadas son las causas universales y primeras del ser. Ahora bien, a la misma ciencia pertenece el estudio de las causas propias de un género y el del género mismo. Así, el filósofo natural estudia los principios del cuerpo natural. Por lo tanto, debe pertenecer a la misma ciencia el estudio de las sustancias separadas y del ser común, el cual es el género, del que dichas sustancias son las causas comunes y universales. Por ahí se ve que, si bien esta ciencia considera esas tres clases de objetos dichos, no los tiene como sujeto a cada uno de ellos, sino tan solo al ser común, pues como es sabido, el sujeto de una ciencia es aquello cuyas causas y propiedades investigamos y no las causas del género que se estudia. El conocimiento de las causas de un género es más bien el término final a que llega el estudio que emprende una ciencia. Con todo, aunque el sujeto de esta ciencia sea el ser común, se dice que toda ella trata de los seres que están separados de la materia en la realidad y en el concepto. Se llaman en efecto seres separados en la realidad y en el concepto, no sólo a aquellos seres que nunca pueden existir en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también a aquellos que pueden existir sin la materia, como el ser común, lo cual no sería posible si dependiese en la realidad, en su manera de ser, de la materia. Conforme, pues, a esos tres capítulos de los que se deriva la perfección de esta ciencia, recibe tres nombres. Se la llama en efecto ciencia divina o teología en cuanto que estudia dichas sustancias, y metafísica en cuanto que estudia el ser común y sus atributos. Estos son en efecto objetos que por vía de resolución aparecen como transfísicos, como los más comunes después de los menos comunes, y se la llama filosofía primera en cuanto que estudia las causas primeras de las cosas. Comentario de la Metafísica de Aristóteles, libro primero, lección 10. Es evidente, si se consideran con atención las razones que aduce Platón, que la raíz de su error estuvo en creer que el modo de ser del objeto conocido por el entendimiento es idéntico al modo de conocerlo. Por eso, al ver que nuestro entendimiento conoce los objetos abstractos de dos maneras, una como conocemos los universales abstraídos de los singulares, y otra como los objetos matemáticos abstraídos de los sentidos, sostuvo que a cada uno de esos tipos de abstracción del entendimiento corresponde una abstracción en las esencias de las cosas. En consecuencia, sostuvo que los seres matemáticos y las especies existen separados. Pero eso no es necesario. En efecto, aunque el entendimiento entiende las cosas haciéndose semejante a ellas, por lo que atañe a la especie inteligible, por la cual se constituye en acto, con todo no es necesario que dicha especie esté en el entendimiento del modo como se halla en la cosa conocida. Todo lo que está en alguno está del modo propio de ser de aquello en que está. Y por eso, de la naturaleza del entendimiento, que es diversa de la del objeto conocido, se concluye necesariamente que el modo de conocer, como conoce el entendimiento,
es diverso del modo de ser que tiene el objeto conocido, pues aunque tenga que darse en la cosa lo que conoce el entendimiento, no tiene que estar del mismo modo. En consecuencia, aunque el entendimiento entienda los objetos matemáticos, no entendiendo a la vez los seres sensibles y los universales sin entender los singulares, no deben existir, sin embargo, los objetos matemáticos fuera de los seres sensibles y los universales fuera de los singulares, pues vemos que también la vista percibe el color sin el sabor, siendo así, sin embargo, que en los seres sensibles existen juntamente el sabor y el color. Comentario a la metafísica de Aristóteles, libro primero, lección 14. Otra conclusión que se sigue de razones muy ciertas es que se da el tercer hombre. Eso se puede entender de tres maneras. Una, que el hombre ideal sea un tercer hombre, distinto de los hombres sensibles de los que se predica del hombre común. Pero esto no parece que sea lo que pretende decir, aunque no lo toque en el libro segundo de los elencos, pues esa es precisamente la teoría que trata de refutar. Por lo tanto, no se la podría aducir a título de una consecuencia falsa. Otra manera de entender esa expresión es que se llame tercer hombre al hombre común, al hombre ideal y al hombre sensible. Como el hombre sensible y el hombre ideal convienen en el concepto, lo mismo que los hombres sensibles, de la misma manera que se pone el hombre ideal como tercero, además de dos hombres sensibles, así se debe poner otro tercero, además del hombre ideal y del hombre sensible. Tampoco esto parece que es lo que pretende decir, pues inmediatamente después presenta otra razón por la que hace ver que se sigue esa consecuencia inadmisible, por lo que sería superfluo tratar aquí de inducir esa misma consecuencia. La tercera manera de entenderla es que Platón ponía en algunos géneros tres suertes de ser, es decir, algunos seres sensibles, los matemáticos y las especies, como por ejemplo en los números, líneas y cosas parecidas. Ahora bien, no hay mayor razón para poner seres intermedios en unas cosas que en otras. Luego también habría que poner en la especie del hombre un hombre intermedio que será un tercero distinto del sensible y del ideal. Esta razón la aduce Aristóteles también en los libros posteriores. Comentario a la metafísica de Aristóteles, libro primero, lección 15. Es de advertir que esta razón, aunque refute los ejemplares separados que puso Platón, no prueba que la ciencia divina no sea el ejemplar de todas las cosas, pues como los seres naturales tienden a inducir la semejanza en los efectos que producen, tiene que reducirse esa tendencia a algún principio que las dirige y que ordena a cada ser a su fin. Y ese principio no puede ser otro que el entendimiento, que conozca el fin y la relación de las cosas al fin. Por lo tanto, esa semejanza de los efectos con sus causas naturales se reduce como a su primer principio a un entendimiento y no a algunas formas separadas, ya que para que haya esa semejanza basta esa dirección dicha al fin, por la cual el primer entendimiento dirige las fuerzas naturales. Comentario a la metafísica de Aristóteles, libro cuarto, lección primera.
Dice en primer lugar que el ente o lo que es se dice en varios sentidos. Es de saber que hay diversas maneras de decirse algo de muchos, unas veces designando una razón completamente idéntica, y entonces se dice que se predica de ellos unívocamente, como por ejemplo animal del caballo y del buey. Otras veces designando razones completamente diversas, entonces se dice que se predica de ellos equívocamente, como por ejemplo Can de la constelación y del animal. Otras designando razones que en parte sean diversas y en parte no, diversas en cuanto que implican relaciones diversas, y unas en cuanto que esas relaciones diversas se ordenan a una única e idéntica cosa. Eso se dice que se predica análogamente, esto es proporcionalmente, en cuanto que cada uno se ordena a eso uno según su relación. Asimismo, es de saber que eso uno a lo cual se ordenan esas diversas relaciones en los análogos es uno numéricamente y no sólo conceptualmente, como lo es lo que designa por el nombre lo que designa por el nombre unívoco. Y por eso dice que el ente, aunque se predica de diversas maneras, no se predica, sin embargo, equívocamente, sino por referencia o relación a uno, no a uno que sea uno solo conceptualmente, sino que lo sea como una cierta naturaleza. Eso se ve claro en los ejemplos que aduce después. Pone en efecto el ejemplo de cuando muchos dicen relación a uno como afín, como es el caso del nombre sano o salubre. Sano, en efecto, no se dice unívocamente del alimento, de la medicina, de la orina o del animal. Sano, dicho del alimento, significa lo que conserva la salud. Dicho de la medicina, significa lo que produce la salud. Dicho de la orina, significa lo que es señal de la salud. Y dicho del animal, su concepto es el del sujeto que recibe la salud. Así pues, todo lo sano se dice por relación a una cosa idéntica, la salud. La misma salud es, en efecto, la que recibe el animal, significa la orina, produce la medicina y conserva el alimento. Como en los ejemplos aducidos, también el ente se predica de diversas maneras. Sin embargo, todo ente se dice por orden a uno primero, pero esto primero no es el fin ni la causa eficiente, como en los ejemplos citados, sino el sujeto, pues unos se dicen entes o que son porque tienen el ser por sí, como las sustancias, que se dicen entes principal y primariamente, otros porque son pasiones o propiedades de la sustancia, como los accidentes propios de cada sustancia. Algunos se dicen entes porque son vía para la sustancia, como las generaciones y los movimientos. Otros se dicen entes porque son corrupciones de la sustancia. La corrupción, en efecto, es vía para el no ser, como la generación vía para la sustancia. Y como la corrupción tiene por término la privación, como la generación tiene por término la forma, razonablemente de las mismas privaciones de las formas sustancias se dice también que son. Es de saber con todo que esos modos de ser se pueden reducir a 4. Uno de ellos, que es el más exiguo, existe sólo en la razón y es la negación y la privación, de las cuales decimos que son, porque la razón las trata como si fuesen unos entes, al afirmar o negar algo de ellas. La diferencia entre ambas se explicará más adelante. Otro modo de ser próximo al anterior en la exigüidad es aquel por el cual la generación
la concepción y el movimiento se llaman entes. Tienen en efecto mezclado algo de privación y negación, ya que el movimiento es un acto imperfecto, como se dice en el libro tercero de la física. El tercer modo es el que no tiene mezclado nada de no ente, pero posee un ser tenue por no existir por sí, sino en otro, como lo son las cualidades, las cuantidades y las propiedades de la sustancia. El cuarto género de ente es el más perfecto, el que tiene ser en la naturaleza sin mezcla de privación, y lo tiene firme y sólido, como existiendo por sí, como lo son las sustancias. A esta dicen orden o referencia todos los demás como a lo primero y principal. En efecto, las cualidades y las cuantidades se dice que son en cuanto que están en la sustancia, los movimientos y las generaciones en cuanto que tienden a la sustancia o a algo de lo mencionado, y las privaciones y las negaciones en cuanto que lo niegan. Demuestra que es propio del filósofo primero el estudiar todas las sustancias, por la siguiente razón: todas las cosas que pertenecen a un mismo género son objeto de un solo sentido y de una sola ciencia, como la vista tiene por objeto todos los colores y el gramático todos los vocablos. Si pues todos los entes pertenecen en algún modo a un mismo género, todas sus especies deben pertenecer al estudio de una ciencia que es universal, y las especies diversas de los entes a las diversas especies de dicha ciencia. Dice esto porque no es preciso que una única ciencia estudie todas las especies de un único género en los propios conceptos de cada una de ellas, sino en cuanto que convienen en el género. En sus propios conceptos pertenecen a ciencias especiales. Y así todas las sustancias, en cuanto que son entes o sustancias, pertenecen al estudio de esta ciencia, y en cuanto que son tal o cual sustancia, como el león o el buey, pertenecen a ciencias especiales. Comentario a la Metafísica de Aristóteles, libro cuarto, lección segunda. Avicena dijo que uno y ente no significan la sustancia de la cosa, sino algo añadido a ella. Del ente decía eso porque en toda cosa que tenga recibida de otro el ser, ese, es algo distinto el ser de la cosa y la sustancia o esencia de ella. El nombre ente significa precisamente el ser, por lo tanto, parece que significa algo añadido a la esencia. Y del uno decía lo mismo, porque creía que el uno que se reciproca con el ente es el mismo que el uno que es principio del número. Ahora bien, el uno que es el principio del número tiene que significar necesariamente una naturaleza añadida a la sustancia. De lo contrario, como el número consta de unidades, no sería una especie de la cuantidad, que es un accidente añadido a la sustancia. Y decía que ese uno se recíproca con el ente, no porque signifique la sustancia de la cosa o del ente, sino porque significa un accidente que se halla en todo ente, como la visibilidad que se recíproca con el hombre. Pero, por lo que hace al primer punto, no parece que habló acertadamente. El ser ese, en efecto, de una cosa, aunque se distinga de su esencia, no hay que pensar por eso que sea algo sobreañadido a modo de accidente, sino como que está constituido por los principios de la esencia. Por eso, el nombre de ente, que se deriva del ser, significa lo mismo que el nombre
que se deriva de la esencia. Por lo que hace al uno, no parece que sea verdad que sea el mismo uno el que se reciproca con el ente y el que es principio del número. La razón es que nada que esté en un género determinado parece que siga a todos los entes. Por lo tanto, el uno que está determinado en un género especial del ente, cual es el de la cuantidad discreta, no parece que se pueda reciprocar con el ente universal. Y si el uno es un accidente propio y esencial del ente, tiene que ser causado por los principios del ente en cuanto tal, lo mismo que cualquier accidente lo es por los principios de su sujeto. Ahora bien, de los principios comunes del ente en cuanto tal, no puede ser causado suficientemente ningún ente particular. Luego, es imposible que un ente de un determinado género o especie sea accidente de todo ente. Comentario a la metafísica de Aristóteles, libro cuarto, lección tercera. Como se ha dicho antes, el ente en cuanto tal tiene por causa a Dios mismo, por lo que como está sujeto a la divina providencia el ente mismo, así también lo están todos los accidentes del ente en cuanto tal, entre los cuales se hallan lo necesario y lo contingente. Pertenece pues a la divina providencia no sólo el crear este ente, sino el conferirle contingencia o necesidad. Según que quiso, pues conferir a cada uno contingencia o necesidad, le deparó las causas intermedias de las cuales se seguirá con necesidad o contingentemente. Así que el efecto de toda cosa tiene necesidad en cuanto que está sujeto al orden de la providencia divina, de suerte que resulta verdadera esta proposición condicional. Si algo está dispuesto por la providencia, sucederá. Pero, considerando el efecto en cuanto que está sujeto al orden de la causa próxima, así no todo efecto es necesario, sino que uno es necesario y otro contingente por analogía con su causa. Los efectos en sus propias naturalezas se asemejan a sus causas próximas y no a las remotas, a cuya manera de ser no pueden llegar. En consecuencia, cuando hablamos de la providencia divina, no hemos de decir tan solo está dispuesto por Dios que esto exista, sino está dispuesto por Dios que esto exista contingentemente o que exista necesariamente. Así que la razón que aquí aduce Aristóteles no se sigue que una vez que entra de por medio la divina providencia, todos los efectos sean necesarios, sino que es necesario que los efectos existan contingentemente o necesariamente, lo cual es algo singular que se da tan solo en esta causa, es decir, en la providencia divina. Las demás causas, en efecto, no inducen ley de necesidad o de contingencia, sino que se mueven dentro de la constituida por una causa superior. Así que de la causalidad de esas otras causas depende el que exista su efecto. Pero el que exista necesariamente o contingentemente depende de una causa más alta, que es causa del ser en cuanto ser, y de la cual procede el orden de la necesidad o de la contingencia en los seres. Comentario a la metafísica de Aristóteles, libro 11, lección primera. Ya que las ciencias particulares dejan sin tratar algunas cosas que necesitan investigación, se hace necesaria la existencia de una ciencia universal y primera que estudie esas cuestiones de las que no se ocupan las ciencias particulares. Tales parece que son tanto los caracteres comunes
que son inherentes al ente en general, como las sustancias separadas, que están fuera del alcance del estudio de las ciencias particulares. Por eso, Aristóteles, al transmitirnos esta ciencia después de haber tratado de los caracteres comunes dichos, pasa a tratar en especial de las sustancias separadas, a cuyo conocimiento se ordena no sólo lo que se ha tratado en esta ciencia, sino cuanto se dice en las demás ciencias. Comentario a la Metafísica de Aristóteles, libro 12, lección primera. Dice que la cuantidad y la cualidad, etc., no son entes en sentido absoluto, como se dirá más adelante. El ente, en efecto, suena a lo que tiene ser, esse habens, y eso sólo lo es la sustancia, la cual subsiste. Los accidentes, en cambio, son llamados entes no porque sean, sino porque más bien por ellos algo es. Así la blancura es porque su sujeto es blanco. Por eso dice que no se llaman simplemente entes, sino entes del ente, como la cualidad y el movimiento. Dice que los filósofos antiguos atestiguan eso mismo con su manera de proceder, a saber que el objeto del estudio del filósofo, primero, es la sustancia, ya que al investigar las causas del ente, investigamos solamente las causas de la sustancia. Lo mismo hicieron algunos modernos, aunque de manera diferente, pues no buscaban los principios y los elementos y las causas como aquellos las buscaban, sino de otro modo. Los modernos, en efecto, es decir, los platónicos, dicen que los universales son más sustancia que los particulares, pues sostienen que los géneros que son universales son más principios y causas de las sustancias que los singulares. Eso decían porque abordaban el estudio de las cosas de una manera lógica. Creían que los universales, que abstraen conceptualmente de los seres sensibles, tenían que existir también abstractos separados en la realidad y ser principios de los singulares. En cambio, los filósofos antiguos como Demócrito y Empedocles sostuvieron que las sustancias y los principios de las cosas son particulares como el fuego y la tierra, y no el género común del cuerpo.